Buen día, hermanos. Reanudando el tema del significado del nombre de Elena G. de White, el día de hoy vamos a ver ahora sí el significado de su nombre. Ya vimos, por ejemplo, que todos los nombres en la Biblia tenían un propósito, ya sea profetizaban algo, como el ejemplo de Matusalén, o simplemente el nombre significaba algo de ese momento. En el caso, por ejemplo, de Isaac, que significa el hijo de risa o de gracia. Entonces, entre otras cosas, vamos a ver qué significa cada uno de los nombres que tiene Elena de White. Entonces, para ello vamos a hacer una breve oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por todas las bondades, misericordias y bendiciones que has derramado en nosotros en este día. Pedimos de tu dirección al momento de abrir tu palabra, que tú estés con nosotros, nos instruyas, nos guíes, nos santifiques y nos fortalezcas. También si hay algún pecado, alguna falta que impida todas estas cosas, pedimos que nos perdones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver el nombre de Elena G. de White. Nosotros normalmente en español la conocemos como Elena G. White, dado que los apellidos normalmente no se traducen. En el caso de los nombres, pues solamente algunos sí, en este caso en el de Elena. El nombre original de Elena, es decir, antes de casarse, ella era Helen Gould Harmon, y el nombre después de su matrimonio fue Helen Gould White. Por eso es que se le conoce como Elena G. White. Entonces, teniendo esto como base, vamos a ir nombre por nombre para entender el significado, y al final de la presentación van a encontrar algo muy interesante. Entonces, el significado de Helen en sí es una palabra en inglés que en español se puede traducir como Elena y Elena con H. En el caso de su significado puede ser antorcha, el resplandor del sol, resplandeciente o deslumbrante. Aquí abajo les dejo los enlaces a cada una de esas páginas que encontré donde describía o daba el significado del nombre. Muy significados muy variantes, pero al final pues tienen el mismo propósito, ser resplandeciente o deslumbrante. Entonces, este es el significado de Helen o Elena. Para el caso de Gould, según la House of Names, dice que el nombre Gold está ligado a la antigua cultura anglosajona de Inglaterra. Viene de la vieja palabra inglesa gold, y gold sabemos que significa oro. El nombre de Gold ha sufrido muchas variaciones ortográficas, incluyendo el gold, gold, el gilder, entre otros. Aquí les dejo el enlace por si quieren confirmar este significado de esta página. Para el nombre Gold tuve que consultar 3 fuentes. Entonces, la segunda fuente es de Wikipedia. Wikipedia dice, es un apellido originario principalmente de Irlanda, Escocia e Inglaterra. Gold es una variable del apellido Gold, que es un nombre muy antiguo encontrado en Escocia e Inglaterra. Esta segunda fuente confirma lo que dice el House of Names, que prácticamente Gold viene de esta palabra, Gold, o se deriva de esta palabra. Vamos a ver la tercera fuente, que es el Surname DB o base de datos. Esta menciona 2 posibles fuentes. Una tal vez venga de un nombre o apodo personal derivado del viejo inglés del 7º siglo. Golda para el masculino o golde para el femenino, que significa oro. Originalmente dado a uno con pelo dorado brillante, o tal vez en algunos casos a una persona preciosa. Pero la segunda dice que gold, es decir, pone entre paréntesis la U, es de nombre profesional metonímico para un trabajador de oro, un refinador, un joyero, dorador. Este origen del apellido prácticamente tiene que ver con el oro, y curiosamente tiene que ver con alguien que trabaja el oro, lo refina, joyero. Sí, vamos a ver algo muy muy interesante respecto del nombre de Elena que quizás no nos hemos dado cuenta. Ahora, el significado de white, bueno, white es una palabra en inglés y en español significa blanco. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tiene que ver este nombre con Elena? La iglesia de la Odisea menciona el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Ahora, notemos el versículo 8, porque si nosotros hemos estudiado lo que es la iglesia de la Odisea, vamos a ver que la Odisea somos nosotros.
dado que cada una de las iglesias representa un periodo del pueblo de Dios, pues nosotros somos la última iglesia, la Odisea. Entonces la condición en la que nos encontramos es esta: creemos ser ricos y que no tenemos necesidad de nada, pero el testigo fiel, es decir, Jesús, que conoce todas las cosas, Él sabe que nosotros somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Y cuál fue el consejo del testigo fiel? Dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si nosotros, en el caso de la Odisea, nos está pidiendo que seamos refinados en oro, vamos a leer en nuestras Biblias estas citas que voy a mostrar a continuación para poder comparar a por qué el Señor necesita que nosotros adquiramos ese oro. Vamos a ver Malaquías 3.3. Dice Malaquías 3.3, dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, cuando la Biblia habla del oro, hace más que nada referencia a la limpieza del carácter, del pecado. Entonces, Malaquías 3.3 nos dice que Dios va a actuar como, en este caso, una persona que va a refinar el oro y la plata. Para las vestiduras blancas, nosotros tenemos las siguientes citas para conocer a qué se refieren las vestiduras blancas. Apocalipsis 3.5 menciona: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué simbolizan las vestiduras blancas en la Biblia? Apocalipsis 19, versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, el Señor quiere que nos revistamos de su justicia con las vestiduras blancas. Y en el caso del colirio, aquí vamos a encontrar algo muy interesante que al final vamos a retomar con el nombre de Elena. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6, dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. En esta parte de la escritura nosotros encontramos a un Saulo que tenía deseos de atrapar a los que seguían a Jesús, pero repentinamente, cuando iba de camino por Damasco, nuestro Señor Jesucristo se le aparece en forma de un resplandor, tanto que en los siguientes versículos nos cuenta que Saulo perdió la vista. Entonces los versículos 17 y 18 dice que fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Este es un ejemplo de lo que hace el colirio en el corazón de los hombres. Es decir, de forma física, Saulo experimentó la ceguera. Entonces, cuando se le explicó el camino de Dios mejor, y cuando aceptó a Cristo, sus ojos fueron abiertos. Este es un ejemplo muy claro del colirio. Ahora, cuando Jesús se aparece, noten lo que dice Apocalipsis 1.16. Las apariciones de Jesús por el resplandor que menciona el libro de Hechos, noten Apocalipsis 1.16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, si nosotros hemos puesto atención al sol, ni siquiera a veces lo podemos ni mirar. Entonces imagínense la intensa luz que ha de resplandecer de la gloria de Jesús al aparecerse a Pablo. Entonces, todos estos simbolismos o todos estos ejemplos, vamos a ver ahora sí
¿Qué significa el oro, las vestiduras blancas y el colirio? Dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, la Iglesia de la Odisea, página 329, dice: sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la hermana Elena G. de White? Simple. Si nosotros vemos el nombre de Elena G. de White, Elena, Gold y White blanco, y colocamos debajo lo que es el oro refinado, las vestiduras blancas y colirio de Apocalipsis 3:17 y 18, vamos a encontrar algo interesante. Y es que Elena y el colirio son la misma cosa. ¿Por qué? Porque si el colirio es el que te da la limpieza para poder discernir las cosas espirituales, y sobre todo es la gracia de Dios, como vimos en el Joyas de los Testimonios, si nosotros recordamos el significado de Elena, es un resplandor del sol, un destello. Entonces, si vemos el ejemplo de Pablo, prácticamente el testimonio de Elena G. de White que fue dado por Dios es un resplandor y es un colirio para nosotros, para poder discernir las cosas espirituales. ¿Qué más hay de relación? Bueno, el oro refinado con el gold. Todas estas cosas tienen muchísima relación, ya que en todos los escritos de la hermana White nos da la invitación a través del Espíritu a que fomentemos el amor, la pureza, la fe. Y finalmente, lo que es white, blanco, o las vestiduras blancas, pues lo mismo. La hermana White en todos sus escritos nos llama a hacer una purificación de nuestras vidas y estar a la altura o la alta norma que el Señor nos pide. Ahora, ¿cuál fue el objeto de los testimonios? Joyas de los Testimonios, tomo 2, la naturaleza e influencia de los testimonios, página 276, dice: en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que se siga. El Señor ha visto propio darme una visión de las necesidades y los errores de su pueblo. Por doloroso que me haya sido, he presentado fielmente a los ofensores sus faltas y los medios de remediarlas. Así ha pronunciado el Espíritu de Dios amonestaciones y juicio, aunque sin retener la dulce promesa de misericordia. Entonces los testimonios, hermanos, fueron dados para nosotros, para su pueblo. Como menciona Deuteronomio, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y en este caso los testimonios Dios los dio para poder dirigir a su pueblo, para que si andaba por el mal camino pudiera volver al bueno. Entonces, ¿qué otra cosa encontramos o qué es lo que hace Satanás con los testimonios? Esto es algo interesante, dice: en muchos casos se reciben plenamente los testimonios, se rechaza el pecado y la complacencia, e inmediatamente se inicia una reforma en armonía con la luz que Dios ha dado. En otros casos se siguen las complacencias pecaminosas, se rechazan los testimonios y se dan a otros excusas falsas acerca de la razón que se tiene para negarse a recibirlos. No se da la verdadera razón, y es una falta de valor moral y de una voluntad fortalecida y regida por el Espíritu de Dios para renunciar a los hábitos nocivos. Esto lo dice Consejos para la Iglesia, los testimonios para la Iglesia, es el título del capítulo 14, página 166. Lo que nos está mostrando es que Satanás, hermanos, mete dudas o pone dudas entre nosotros de dudar o de negar los testimonios de la sierva del Señor, cuando son completamente inspirados por Dios. Entonces menciona aquí que si nosotros hacemos caso a los testimonios, pues el Señor es fiel y misericordioso para perdonar las faltas y seguir guiándonos. Pero en muchos casos a veces se decide rechazar el testimonio fiel. Ahora, ¿qué se hace con los testimonios? Dice: si el pueblo que profesa ser ahora el tesoro peculiar de Dios obedeciese sus requerimientos según se especifican en su palabra, no habrían sido dados testimonios especiales para despertarlos acerca de su deber y hacerles sentir su estado pecaminoso y el terrible peligro que corren a no obedecer la palabra de Dios.
Las conciencias han sido embotadas porque la luz ha sido puesta a un lado, descuidada y despreciada. Joyas de los Testimonios, tomo 2, Naturaleza e influencia de los testimonios, página 288. Es interesante, hermanos, y muy importante, que no nos apartemos de la luz que el Señor nos ha otorgado. La sierva del Señor dice que conforme vayamos investigando más y más, incluso la misma palabra de Dios, va a haber nueva luz que se nos va a otorgar. Va a haber nuevo conocimiento, nuevo entendimiento de las cosas, pero hay que pedir con fe. La palabra de Dios no es limitada en el conocimiento o en la luz, sino que es como Él mismo, es eterna y es amplia, infinita. Entonces, los testimonios fueron dados por una razón, porque no se ha obedecido a los requerimientos de Dios. Entonces Dios tuvo a bien el darnos testimonios para poder despertarnos de la situación en la que nos encontramos. Entonces, ¿qué dice la Escritura respecto de los profetas? Segunda de Crónicas 20:20 es un texto que lo conocemos mucho. Dice: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, si nosotros hacemos caso de lo que Dios nos pide y hacemos caso de lo que sus profetas han hablado a través de por conducto del Espíritu Santo, nuestras vidas serán prosperadas. Es decir, vamos a estar seguros. Jeremías 7:21 al 27, ¿qué pasará si no obedecemos tanto a Dios como a los profetas? Dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Si el pueblo de Israel, hermanos, fue muy sordo a los requerimientos de Dios, una tras otra vez Dios les enviaba profetas desde temprano, ¿qué ocurrirá con nosotros si no escuchamos no solamente su palabra, sino también los testimonios dados a través de su sierva? Es de ponernos a pensar en estas cosas. Jeremías 25 del 1 al 7 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Estos son claros ejemplos, hermanos. Menciona Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, si todo lo que pasó en aquel tiempo son reflejos de lo que ocurrirá en nuestros días, también nos puede ocurrir esto que le pasó a Judá y a Israel. Es decir, que sobrevenga sobre nosotros el mal después de tantas amonestaciones, tantos llamamientos que el Señor nos hace. Debemos de atender, hermanos, la voz de Dios, porque nos puede ocurrir como a Faraón. Una tras otra vez y Dios mostraba sus maravillas y Faraón se iba endureciendo más y más y más, hasta que en un momento la gracia se cerró. Vamos a ver otro texto, segunda de Crónicas 36:15 al 17.
menciona: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Estos son claros ejemplos, hermanos, de lo que ocurre si nosotros despreciamos tanto su palabra como el espíritu de profecía. A veces, hermanos, sin querer hacemos mofa o hacemos burla de los escritos, pensando que no tienen validez en nuestros días, pero esto no es así. Hay testimonios, o todos los testimonios, mejor dicho, a pesar de que pasaron en el pasado, todas estas cosas a veces ocurren entre nosotros. Los testimonios que fueron dados para un hermano de aquella época a veces son las mismas cosas que están sucediendo en nuestros días. Por eso es importante que estemos tanto estudiando la Biblia como los testimonios juntos, para poder así tener un claro entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Jeremías 2:13: todas estas cosas o todo este mal le vino a Israel y a Judá, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, es una invitación que les hago a que meditemos en este tema y el significado del nombre de Elena de White. Si nosotros ponemos especial atención y vemos la relación que hay con su nombre, con lo que el Señor nos aconseja que compremos, el oro, las vestiduras blancas y el colirio, prácticamente es lo mismo. Entonces, los testimonios de la sierva del Señor junto con su palabra es lo que necesita el pueblo de Dios en este tiempo para poder ser santificado y limpiado de sus pecados. Yo les invito, hermanos, a que meditemos en esto y meditemos sobre nuestros caminos, cómo nos encontramos, cómo estamos con Dios, cómo está nuestra condición. Siempre hay que hacernos esta pregunta diariamente: ¿estoy bien con Dios? ¿Ya perfeccioné mi carácter? No esperemos, hermanos, a que se den las leyes dominicales para poder hacer un cambio, una reforma en nuestras vidas. Hay que comenzar hoy. El Señor se encargará del hoy y del mañana y hasta el día de su venida. Pero hay que preocuparnos el día de hoy por estar a cuentas con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga en gran manera en este día. Amén.